¿Cómo les va a todos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Vamos ya en nuestra sesión número 35, más que he agregado, la que he agregado extra, ¿no? Entonces, vean que todavía estoy con el punto anterior. Vamos a trabajar hoy con un tema bien interesante. Creo que va a ser una clase un poco extensa, que es el tema de integrales triples en coordenadas cilíndricas. Este tema lo vamos a trabajar, pues el siguiente tema me voy a adelantar. Vamos a hablar en coordenadas cilíndricas y la siguiente sesión en coordenadas esféricas. Aún así, en nuestras siguientes dos clases, pues también vamos a trabajar con estas dos, para que no queden simplemente aquí esos temas muertos y ya. Entonces vamos con nuestro tema del día de hoy, que son integrales triples en coordenadas cilíndricas. Pero para poder meternos al tema de lleno, primero tenemos que definir lo que son las coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Entonces, repasemos un poquito. Hasta ahorita nosotros podemos ubicar un punto en el espacio utilizando las coordenadas rectangulares. Es decir, si yo les diera a ustedes un punto que sea, por ejemplo, 2,3,1, nosotros podemos ubicar este punto en el espacio. ¿Cómo? Pues dibujaría mi plano cartesiano en el espacio tridimensional y me movería primero, pues según lo indicado en el punto, 2 unidades en X. Entonces pensemos 1, 2 unidades en X, luego 3 unidades en Y. Entonces me movería, vamos a hacerlo así, 1, 2 y 3. Entonces me muevo 2 unidades en X, me muevo 3 unidades en Y. Y por último me movería una unidad en Z. Entonces si me muevo una unidad en Z aquí, entonces de aquí elevo una unidad. Y este sería el punto en el plano, en el espacio, con coordenadas 2 en X, 3 en Y y una unidad en Z. ¿Verdad? Esa es la forma en que nosotros tenemos ahorita para poder ubicar un punto en el espacio. Pero ¿esa es la única forma? Pues hay una infinidad, no son muchas, ¿no? Hay muchas formas de poder ubicar puntos en el espacio, pero una de las cuales nos van a servir ahorita son esas coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son, digamos, que una extensión de las coordenadas polares a 3 dimensiones, en la que en lugar de dar un punto con la forma X, Y y Z, yo lo que voy a dar es un punto con la forma R, θ, Z. Es decir, para poder ubicar un punto en el espacio, sería algo más o menos así. Yo debería ubicar un ángulo respecto al eje X positivo. Vamos a marcarlo aquí. Un ángulo con respecto al eje X positivo. Así. Una distancia respecto al origen y una altura. Y así podríamos marcar entonces un punto en el espacio. ¿Dónde está el ángulo y dónde está la distancia? El ángulo sería la distancia aquí. Esto. La distancia R sería esta de acá. R. Y Z sería la altura para poder dar ya nuestro punto final. ¿Estamos? Se llaman coordenadas cilíndricas porque prácticamente estos puntos están ubicados sobre un cilindro. ¿Estamos? Podemos hallar distancias, un radio, un ángulo y una altura. Entonces podemos ubicar un punto únicamente con un ángulo respecto al eje X, una distancia y un punto, que son las coordenadas cilíndricas. ¿Qué características tienen las coordenadas cilíndricas? Pues como son una extensión de las coordenadas polares a 3 dimensiones, pues prácticamente conservamos las mismas ideas de las coordenadas polares, en las que si queremos convertir una coordenada rectangular, una coordenada polar, no, una coordenada cilíndrica ahora, a coordenada rectangular, pues X es igual a R multiplicado por el coseno del ángulo. Y E es R por el seno del ángulo. Y Z, pues Z sigue siendo Z. También recordar que X al cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Entonces, si yo necesito plantear una integral triple en la que tenemos una región en el plano XY que sea circular o polar, pues va a ser más fácil utilizar coordenadas cilíndricas. Esa sería la idea para poder determinarlo. Entonces, ¿cómo sería nuestra integral? Pues la integral quedaría la integral triple
sobre el espacio, ¿verdad? Sobre el espacio E, en la que X se convertiría en R coseno del ángulo. Todas las Y se convertirían en R seno del ángulo. Y las Z siguen siendo Z. ¿Y cómo sería nuestro diferencial de volumen? ¿Cambiaría nuestro diferencial de volumen? Pues para eso hagamos lo siguiente. Imagínense que tenemos aquí nuestro plano cartesiano, nuestro espacio tridimensional, nuestro plano cartesiano en 3R. Y tengo un elemento diferencial en coordenadas cilíndricas. ¿Cómo sería eso? Pues voy a dibujarlo, voy a intentar dibujarlo. Más o menos sería algo así. Imaginemos aquí un radio. Imaginemos aquí otro radio. Imaginemos aquí el arco. Y aquí el otro arco. E imaginemos que esto está elevado a cierta altura. Y lo voy a copiar para que quede más parejo todo. Aquí. Acá. Uy, eso no es lo que quería hacer. Y aquí. Ahí estamos. Entonces este arco pues también va a quedar acá arriba. Y este arco pues se va a extender también hacia arriba. Y tendríamos aquí nuestro elemento diferencial de volumen. Voy a borrar una que no debería haber colocado. Esta. Ahí está. Ahí tendremos nuestro diferencial de volumen. Vean que en teoría es más pequeño aquí que acá. Sí, es menos angosto. Aquí tenemos entonces nuestro elemento en el que, perdón, esto de aquí sería mi diferencial de ángulo. Esto de aquí sería un diferencial de radio. Y esto de aquí sería un diferencial de Z, una altura muy pequeña. Ven que yo lo he hecho muy grande para poder apreciarlo mejor, ¿no? Entonces, todo esto de aquí es forma de arco. Esto es vertical. Sí, esto es vertical. Ahí tenemos entonces nuestro elemento diferencial. ¿Cómo calculamos ese elemento? Pues recuerden que en integrales en coordenadas polares definimos que el diferencial de área, es decir, la proyección esta sobre el plano XY, simplemente era igual a R por dr por diferencial del ángulo. Es decir, el área que está aquí, que se había quedado marcada allí. Y si quiero calcular el volumen, pues simplemente lo multiplico por su altura. Eso significa que el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas simplemente es R por dr por dθ multiplicado por dz. Pero por el orden, siempre vamos a dejar aquí a dz. Entonces aquí tenemos nuestro elemento diferencial de volumen, que sería R por dz por dr por dθ. Entonces nuestra integral triple ya quedaría aquí R por dz por dr por dθ. Y vean que siempre vamos a preservar este orden de integración. Primero integraremos z, por último integraremos r y por último integraremos θ. Esas serían entonces las integrales en coordenadas cilíndricas, que son una extensión, como les digo, de las coordenadas polares a 3 dimensiones. Solamente eso es, una extensión de las coordenadas polares a 3 dimensiones. Entonces, pues vamos con algunos ejemplos. Vamos con nuestro primer ejemplo. Y el primer problema me dice: trace el sólido cuyo volumen está dado por la integral y me dan una integral en coordenadas polares. Perdón,
estoy confundido ahora yo. En coordenadas cilíndricas, disculpen ustedes mi error. En coordenadas cilíndricas, me dan una integral en coordenadas cilíndricas, que al parecer representa un volumen. Y vean que esta expresión r por dz de r de θ, pues prácticamente es el diferencial de volumen. El integrando sigue siendo 1. ¿Cómo son los límites? Pues vean que en el ángulo dice que estamos moviéndonos de menos pi medios a pi medios. Entonces, pues vamos a intentar dibujar el sólido. Ahí está mi eje X y mi eje Y. Ahí estamos. El eje X, el eje Y. Recuérdense que en coordenadas polares, ahora sí polares, esto, el eje X marca el ángulo 0, el eje Y marca el ángulo pi medios, el eje X negativo marca el ángulo pi, el eje Y negativo marca el ángulo 3 pi medios y el eje X vuelve a marcar el ángulo 2 pi. Pero también, si me muevo en la dirección contraria, esto sería menos pi medios. Entonces el problema, cuando me dice que el ángulo va de menos pi medios a pi medios, estoy hablando de todo ese espacio. De este espacio. Vean que los radios todos van de 0 a 2. Eso significa que van de 0 a 2. Todo el radio van del origen hasta una distancia en 2 en el intervalo de 0 a pi medios. Por lo tanto, yo tengo una región semicircular aquí en el plano XY. Esta es mi región en el plano XY. Y en Z dice que van de 0 a r cuadrado. ¿Cómo así a r cuadrado? ¿Qué estamos representando allí? Pues en Z, vean, en Z dice que vamos desde Z igual a 0 hasta Z igual a r cuadrado. ¿Pero qué era r cuadrado? Recuerden que aquí las coordenadas dijimos que r cuadrado era x al cuadrado más y cuadrado. O sea que yo podría escribir que tengo aquí prácticamente z igual a x al cuadrado más y cuadrado. ¿Y esto qué representa? Pues hagámoslo como lo hemos hecho antes. ¿Qué pasa si yo quito y cuadrado? Me queda z igual a x al cuadrado, pues prácticamente una parábola que abre hacia arriba sobre el eje z y el eje x. Entonces sería algo así, que voy a hacer lo mismo como lo he hecho antes. Desde aquí, acá, sobre el eje x. ¿Y qué pasa si quitamos ahora x? Pues me queda z igual a y cuadrado, pues esa es otra parábola que abre sobre el eje y el eje x. Entonces tendría aquí, sobre el eje y el eje z, perdón. Y ahí tendría entonces el sólido. No sé si lo logran ver. Ahorita lo vamos a dibujar mejor, como siempre. Vamos a corregir unos pedacitos. Y aquí. Entonces el sólido prácticamente representa el volumen que se encuentra debajo del paraboloide, z es igual a x al cuadrado más y cuadrado, pero que se encuentra exactamente sobre la región del plano semicircular o del círculo, del segmento semicircular de radio 2. Ese sería nuestro sólido, ¿ven? El que está exactamente debajo del paraboloide, pero encima del del semicírculo x al cuadrado más y cuadrado igual a 4. Tendríamos entonces nuestro sólido. Nosotros solo movemos la espalda, por así decirlo, la parte trasera de ese sólido. Yo espero que lo logren apreciar. Como siempre les he dicho, que no sea solamente en mi imaginación que yo lo veo, sino que también ustedes puedan tener la idea de qué es lo que estamos apreciando aquí, qué es lo que yo estoy intentando dibujarles. Vamos a colorear todo esto y voy a darle aquí otro color acá. Ese sería el sólido, ¿eh? El que está debajo del paraboloide, solamente en este primer y cuarto octante.
Vean que hemos convertido entonces una ecuación de coordenadas polares, de coordenadas cilíndricas a coordenadas cartesianas para poder identificar la superficie que estamos trazando. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestro ejemplo número 2 dice, use coordenadas cilíndricas para obtener esta integral, la integral triple sobre el espacio, sobre un espacio E de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por el diferencial de volumen, donde E es el espacio que está en el interior del cilindro, x al cuadrado más y cuadrado igual a 16, entre los planos z igual a menos 5 y z igual a 4. Dibujemos el cilindro, el espacio del cual el problema me está hablando. Ahora si es un cilindro, entonces voy a utilizar todos mis ejes coordenados. Entonces aquí me quedaría esto y esto. Y ahí está. Observen que x al cuadrado más y cuadrado igual a 16 es un círculo prácticamente, una circunferencia, perdón, de radio 4. Entonces 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, no está escala, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces el círculo que intento dibujar aquí, pues sería más o menos esto. No, me está quedando bastante feo. Entonces me queda aquí. Y por acá, no va a quedar bien, creo. Vamos a intentar hacerlo lo mejor que se pueda. Ahí estaría una parte. Y la otra parte. Imagínense que es un círculo, ¿no? Y este círculo se proyecta a lo largo del eje Z, entre z igual a menos 5 y z igual a 4. Entonces, si marco 1, 2, 3, 4, 5 y hacia abajo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, desde z menos 5, entonces lo podemos mover. Voy a seleccionarlo. Aquí para poder seleccionar solo lo que necesito. Ahí está. Entonces 1, 2, 3 y 4. Y desde el origen acá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces imagínense que quedó bien, ¿verdad? Esto sí es imaginar que de verdad quedó bien, porque me quedó más o menos. Y moveré esto aquí. Ahí estamos. Entonces tenemos nuestro cilindro, más o menos, ¿no? Quedó bastante feito. Que se supone donde estamos integrando. Que representa nuestra región nuestro espacio de integración. Otros dibujos me han quedado mejores, pero creo que los círculos no soy muy bueno para dibujar cilindros. Y la tapa la vamos a dibujar con un amarillo más oscuro. Imagínense que es como una especie de barril, un tonel. Ahí está. Entonces ahí tenemos nuestro cilindro, más o menos, ¿no? Quedó bastante feito, pero imagínense que es un cilindro circular perfectamente recto. Entonces, ¿cómo definimos esto? Pues vamos a intentar dibujarlo, definirlo con coordenadas cilíndricas. ¿Cómo resolvemos esta integral? Pues esta integral sería la integral de la integral de la integral sobre el espacio de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado por diferencial de volumen. Primero entonces sería la integral de la integral de la integral de esta expresión pasada a coordenadas polares. Pues recordemos que x coordenadas cilíndricas, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Por lo tanto, r cuadrado en raíz cuadrada simplemente me queda r.
por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen dijimos que era R por dz por dr por diferencial del ángulo. Entonces los límites de integración van a quedar en el orden en que colocamos los diferenciales. Primero el ángulo. ¿El ángulo de dónde a dónde iría? Para esta integral, como estamos hablando de todo el cilindro, y ese es el eje X, entonces sería desde 0 hasta 2pi. Entonces esto sería desde 0 hasta 2pi. El radio de dónde a dónde va. El radio va desde 0 hasta 4, en cualquier punto, desde 0 hasta 4. Entonces aquí, desde 0 hasta 4. ¿Y en z de dónde a dónde nos movemos? Pues en z nos estamos moviendo desde z igual a menos 5 hasta z igual a 4. Entonces desde z igual a menos 5 hasta z igual a 4. Y vean que esta integral quedó bastante sencilla porque los tres límites de integración son constantes. Entonces simplemente yo podría, como hemos hecho en coordenadas polares cuando estábamos trabajando con integrales dobles, pues puedo separarlas. En lugar de tener una integral triple, podría tener la multiplicación de tres integrales simples. Y me quedaría entonces una integral que sería de 0 a 2pi por diferencial del ángulo, multiplicado por una integral que va de 0 a 4 de r cuadrado por dr. ¿Por qué r cuadrado? Porque me quedó r por r, ¿no? Por dr. Y una integral que va de menos 5 a 4 de z. Y ojo, porque aquí quiero aclarar algo. Alguien me podría decir, es decir, este resultado me va a dar el volumen de esto. No, ya no me va a dar el volumen de eso, porque me daría el volumen de eso si el integrando fuera 1, ¿verdad? Si el integrando fuera 1, pero como el integrando no es 1, entonces no me va a dar el volumen del cilindro, para que lo tomen en cuenta por si alguien lo pensó. Entonces la integral de 0 a 2pi del diferencial del ángulo simplemente es 2pi. La integral de r cuadrado desde 0 hasta 4 sería r al cubo dividido 3, evaluado en 4, que sería 4 al cubo, dividido 3, menos 0 al cubo dividido 3, por la integral del diferencial de z menos 5 a 4, que sería 4 menos 5. Entonces aquí me quedaría 2pi, 4 al cubo es 4 por 4, 16, y por 4, 16 por 4 es 96, no, 4 por 16, no, es 64, sí, 64 tercios por 64 tercios por 4 menos 5 es 9. Entonces 64, vamos a poner aquí 64 por 3, porque 9 tercios se simplifica por 2. Y esto me da como resultado entonces 384 pi. Y ese es el resultado de nuestra integral. Vean que si hubiéramos planteado la integral en coordenadas rectangulares, la integral hubiera quedado bastante fea, ¿verdad? Porque hubieran quedado límites allí descritos mediante una raíz. Entonces se hubiera complicado mucho comparado con el método que hemos utilizado aquí. Vean entonces que en nuestra sesión anterior, yo recuerdo, nos había quedado esta integral. Vean que esas integrales las podemos haber convertido en coordenadas cilíndricas a lo largo del eje X, proyectando en el plano ZY, porque tenemos una región circular. Vamos con nuestro tercer ejemplo del día de hoy. Este ejemplo, ya es un poquito más complejo, me dice, encuentre el volumen del sólido que está entre el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado y la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2. Ok, vamos a intentar dibujarlo. Vamos a ver qué nos sale. Tenemos aquí mi plano cartesiano en 3 dimensiones. Más o menos acá. Y voy a empezar dibujando el paraboloide. Z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Ven que voy a dibujar también el resto de los ejes porque los voy a necesitar. Ahí está. Entonces, como antes, ese ya lo habíamos dibujado hace un momento. Si yo quito y, entonces me queda z es igual a x al cuadrado. Es una parábola que abre hacia arriba, formado en el plano x, pero con el eje x y el eje z. Entonces voy a dibujarlo como siempre lo he hecho, más o menos, para poder dar una idea más o menos de cómo es. Ahí está mi parábola sobre el plano xz.
Luego, ¿qué pasa si quito x al cuadrado? Pues me queda z es igual a y cuadrado, que también es una parábola que abre hacia arriba, solamente en el eje y, y el eje z. Entonces, más o menos, quedaría algo así. Por lo tanto, el paraboloide es esto. Ahí está mi paraboloide, vean. Lo pueden ver, es como una especie de tazoncito muy alto. Ahora viene lo interesante. La esfera. X al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a proyectar, no es cierto. Voy a marcar únicamente la esfera en la parte superior, el hemisferio superior. Con radio raíz de 2. Curioso, ¿no? Pero pensemos pues que el radio raíz de 2 es algo más o menos así. Acá. Y el otro que sea acá. Y el hemisferio sería este. Fíjense que ahí está, ¿no? Ahí está el hemisferio, imagínense que eso está allí. Entonces el problema quiere el volumen que está entre los dos. Entonces dibujemos, voy a intentar dibujar aquí el volumen entre los dos. Entonces me quedaría algo así. Algo así, ¿no? Que esta parte de aquí abajo es un paraboloide y esto de aquí arriba es el casquete formado por la esfera. Ahí tendríamos entonces más o menos este sólido. Esto es lo parabólico y lo amarillo oscuro es la parte de la esfera. Entonces el problema quiere que calcule yo el volumen de este sólido. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a utilizar coordenadas cilíndricas. ¿Por qué? Porque vean que si nos colocamos, si nosotros nos paráramos sobre el eje Z, viendo hacia abajo, ¿qué veríamos? ¿Qué es lo que veríamos? Pues veríamos una región proyectada sobre el plano XY. X, Y. ¿Y qué se vería? Pues miraríamos esta parte del casquete, ¿ven? Pero como es circular, pues lo único que miraría sería un círculo. Eso es lo único que vería yo estando en la parte de arriba. Y veríamos pues precisamente la parte de amarillo color oscuro, que es la parte de arriba, la parte superior, la tapa si lo queremos ver así. Y por ser una región circular, pues es más fácil integrarlo en coordenadas cilíndricas, polares en 3 dimensiones dijimos, ¿no? Entonces, veamos cómo va a quedar mi integral del volumen. Pues ya sabemos que un volumen en integrales triples está descrito como la integral triple a través de un espacio únicamente por el diferencial de volumen. Entonces, si lo quiero poner en coordenadas cilíndricas, sería la integral de la integral de la integral del diferencial de volumen, que es R por dz por dr por diferencial del ángulo. El ángulo, como vimos que es una región circular completa, va de 0 a 2pi. El radio, y ahí está el inconveniente. Es decir, esta proyección, vean, vamos a marcarlo aquí. Esta proyección de la intersección de las dos curvas genera un círculo en el plano XY. ¿Qué ecuación tiene ese círculo? ¿Cómo encontramos eso? Pues para eso tengo que encontrar la curva de intersección de las superficies. Y eso lo aprendimos al principio de nuestras sesiones, cuando vimos la curva de intersección de dos superficies. ¿Cómo le hago?
Pues como estoy proyectándome solamente en el plano x, y, entonces voy a intentar eliminar z en estas ecuaciones. Entonces, como una ecuación es la ecuación z es igual a x al cuadrado más y cuadrado, y la otra es x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 2, entonces pues lo único que voy a hacer es sustituir esta aquí, a ver qué pasa. Entonces me va a... bueno, tal vez no me es conveniente hacer esto porque me va a quedar una ecuación... no me conviene. Entonces, resolvamos el sistema de ecuaciones, si lo queremos ver así. Entonces vean que x al cuadrado más y cuadrado lo que reemplazo por z. Entonces x al cuadrado más y cuadrado lo reemplazo por z y me quedaría z más z al cuadrado es igual a 2. Vean que es más fácil. Entonces esto es una ecuación cuadrática en la que z cuadrado más z menos 2 es igual a 0. Y si la resolvemos, entonces me queda z más por menos es menos. Dos números que multiplicados me den 2 y restados me den 1, son 2 y 1, y por lo tanto z es igual a menos 2, ¿sí? Y z es igual a 1. Entonces me está diciendo esto prácticamente, que la esfera se intersecta con el cilindro en dos circunstancias, cuando z es igual a menos 2 y cuando z es igual a 1. Pero z es igual a menos 2 es falso porque el paraboloide solamente va a interceptar a la esfera en una parte superior. Vean que en la parte de abajo no la va a interceptar. Eso significa que esta altura es z igual a 1, ¿verdad? Entonces me quedo con z igual a 1. Bien, este punto de intersección en el que se da en el eje z la intersección de las superficies es para cuando z es 1. Para cuando z es 1. Entonces, ¿qué pasa? Que me quedan con las ecuaciones si z es 1. Si z es 1, me queda x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces es una circunferencia x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ya encontré el radio, es una circunferencia de radio 1. Entonces integraré de 0 a 1. Y en z, pues en z, si estamos parados sobre la región de integración y me muevo a lo largo del eje z, encuentro primero el paraboloide y luego encuentro la esfera. Entonces tengo que poner estas ecuaciones tanto de la esfera como del paraboloide en coordenadas cilíndricas despejadas para z. Entonces la primera está bien sencilla porque z es igual a x al cuadrado más y cuadrado, o sea, r cuadrado. Pero la segunda, que estoy hablando de la parte superior de la esfera, sería la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado menos y cuadrado, que es la raíz cuadrada de 2 menos r cuadrado. Entonces yo integraré desde el paraboloide, que es r cuadrado, hasta la esfera, que es la raíz cuadrada de 2 menos r cuadrado. Y ahí tengo entonces ya planteada mi integral triple en coordenadas cilíndricas. Entonces determinemos el volumen integrando. Integro entonces la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a 1, e integro primero respecto a z. Entonces me queda r por z evaluado desde r cuadrado hasta la raíz de 2 menos r cuadrado por dr por diferencial del ángulo. Aquí podría apartar la integral del diferencial del ángulo, integrar de 0 a 2pi el diferencial del ángulo, porque no aparece el ángulo en toda la integral y no va a aparecer. Entonces podríamos separarlo, pero sigamos con esta integral. Entonces, si evalúo el volumen, me quedaría ahorita la integral de 0 a 2pi de la integral de 0 a 1, y si evalúo, entonces me queda r por la raíz de 2 menos r al cuadrado, menos r por r cuadrado, r al cubo, respecto a r y respecto a θ. Entonces ahora integramos esto respecto de r, y me va a quedar la integral de 0 a 2pi de la integral de r por 2 menos r cuadrado. Lo podemos hacer mediante una sustitución, haciendo que u es igual a 2 menos r cuadrado. Entonces hagámoslo por aquí. Resolvámoslo aquí aparte, para que sea más sencillo. La integral de r por raíz de 2 menos r cuadrado respecto de r. Si hacemos u igual a 2 menos r cuadrado, entonces de u me queda menos 2r por dr. O sea, dr es igual a du dividido menos 2r. Y por lo tanto la integral se transforma en la integral
de raíz de u por dr, que sería entonces du dividido menos 2. Y la integral de u a la 1 medio sería u a la 3 medios dividido 3 medios, entonces me queda menos 3. Ahí tendría entonces mi integral. Entonces ya me queda aquí que sería menos raíz, menos 2 menos r cuadrado elevado a la 3 medios dividido 3. Menos la integral de r cubo, que sería r a la cuarta dividido 4. Y esto evaluado de 0 a 1 e integrado respecto al ángulo. Entonces, si evalúo de 0 a 1, me queda ahorita la integral de 0 a 2pi. Si evaluamos en 1, vean, 2 menos 1 es 1, al 3 medios es 1 y me queda menos 1/3. Entonces aquí es menos 1/3. Menos 1 a la cuarta es 1, aquí me queda 1/4. Menos ahora evalúo en 0. 2 menos 0 es 2. 2 a la 3 medios es 2 a la... Aquí me queda menos 2 a la 3 medios. Dividido 3. Y en 0, pues r a la cuarta es 0. Y esto integrado respecto al ángulo. Entonces ya solamente me queda simplificar. Menos 1/3 menos 1/4. Entonces vamos a ponerlo aquí. De 0 a 2pi. Menos por menos es más en esta expresión. Menos por menos es más. Y me queda 2 a la 3 medios, que es 2 raíz de 2. Dividido 3. Menos 1/3 menos 1/4 es la suma de 1/3 más 1/4, que son 7/12, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. 1/3 más 1/4 me da, sí, 7/12, negativo. 7/12, 7 dividido 12, e integrado respecto al ángulo. Entonces el volumen, si integramos respecto al ángulo, pues simplemente sería 2 raíz de 2 dividido 3 menos 7/12 multiplicado por el ángulo e evaluado desde 0 hasta 2pi. Y evaluado desde 0 hasta 2pi. Entonces me queda el volumen 2pi multiplicado por 2 raíz de 2 dividido 3 menos 7/12. Unidades cúbicas. Que si lo queremos aproximar, pues veamos cuánto es esto. Sería 2pi multiplicado por 2 raíz de 2. ¿De dónde saqué el 2 raíz de 2? Era 2 a la 3 medios. Es una forma de poder escribirlo. Tercios menos 7/12. Y espero que me dé positivo. Y sí, por fortuna sí. Entonces aproximadamente es de 2.26 unidades cúbicas el volumen del sólido que se encuentra entre el paraboloide y la esfera. Y así tenemos ya resuelto nuestro ejemplo número 3. Vamos entonces con nuestro último ejemplo de la clase del día de hoy. Dice, encuentra el volumen del sólido que el cilindro R igual a A coseno del ángulo corta de la esfera de radio A centrada en el origen. Un problema un poquito más intenso. A ver, voy a intentar dibujarlo. Como siempre lo hemos hecho, vamos a hacerlo punteado y ya luego trazamos bien el sólido para poderlo apreciar bien. A ver, recuérdense que este es el eje X y esto es el eje Y y esto es el eje Z. Entonces recordemos, R igual a coseno del ángulo, ya lo hablamos en algún momento cuando estábamos viendo integrales dobles en coordenadas polares, es un círculo con centro en el punto A medios, 0 y radio A medios, ¿sí? Tengo aquí abierto todavía mi curso de A medios, de coordenadas polares, en el que recuerdo que estaban las gráficas. Aquí está, sí. Vean, esta es específicamente esta, ¿no? Es un centro en A medios, 0 y radio A medios. Se recordarán que en algún momento se lo mencioné y les dejé la tarjetita y todo. Entonces dibujemos esto como un círculo con centro en un punto A medios, 0. Entonces pensemos que este es el centro. Entonces la circunferencia, más o menos, tendría algo así. Ahí estaría la circunferencia con centro en el punto A medios, 0. Y dice que corta la esfera de radio A centrada en el origen. Entonces vean que como esto es A medios, entonces esto es A. Entonces la circunferencia, pero en la esfera, iría aquí. Aquí estaría dibujando pues una parte de la circunferencia. Y este cilindro está cortando a la esfera de radio A. Entonces, ¿cómo quedaría este sólido? Pues va a quedar bien peculiar. Vamos a ver.
voy a dibujarlo. Por supuesto la base. Y aquí, cuando ese cilindro corte a la esfera, pues más o menos creo que va a quedar algo así. Ahí está. Aquí y acá. Ahí tendríamos entonces más o menos ese cilindro. Vean que esto de aquí, esto de acá es circular porque es prácticamente la esfera. Vamos a dibujarlo, vamos a colorearlo. Y de color un poco más oscuro este perfil. Ahí tendríamos ese sólido bien particular, en el que esto es circular. Tenemos que quedar de acuerdo de que esto es esférico, ¿no? Porque es prácticamente la parte de la esfera. Ahí está. Sí. Ahí está, sí. Esto es circular. Es como una especie de tapadrita curva que se le está poniendo a ese cilindro ese trozo de cilindro, esa cuña de un cilindro. ¿Cómo calculamos el volumen del sólido? Pues utilizando integrales triples, ya definimos que que un volumen es la integral triple sobre un espacio del diferencial de volumen. En este caso me queda la integral del diferencial de volumen, que lo definimos como R por dz por dr por diferencial del ángulo. Entonces, observen que este círculo que está aquí, que forma la base, está definido, según lo que estábamos viendo en nuestras ecuaciones, está definido de 0 a pi. Eso significa que yo integro aquí de 0 a pi. ¿Qué pasa si integro de 0 a 2 pi? Voy a calcular 2 veces el volumen. Entonces, de 0 a pi del radio. ¿El radio de dónde a dónde va? Pues los radios van desde 0 hasta esa curva. Y esa curva está definida por a coseno del ángulo. Entonces integro desde 0 hasta a coseno del ángulo. ¿Y en z? Pues en z vamos desde el plano z igual a 0 hasta encontrarnos con la esfera. Y la esfera definida para coordenadas polares, pues sería en coordenadas rectangulares x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. Y si lo quiero despejar para z, entonces sería z es igual a cuadrado menos x al cuadrado menos y cuadrado, todo en raíz cuadrada. Pero como x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, entonces me queda definida en cilíndricas como a cuadrado menos r cuadrado. Entonces aquí sería desde 0 hasta la raíz de a cuadrado menos r cuadrado. E integramos. Primero respecto a z, entonces me queda la integral de 0 a pi de la integral de 0 hasta a coseno del ángulo de r por z evaluado desde 0 hasta la raíz de a cuadrado menos r cuadrado respecto a r y respecto al ángulo. O sea, me queda la integral de 0 a pi de la integral de 0 hasta a coseno del ángulo de r por la raíz de a cuadrado menos r cuadrado respecto a r y respecto al ángulo. Ahora es una integral doble en coordenadas polares. Entonces me toca resolver esta integral. Esta integral la hicimos hace un ratito, ¿no? ¿Se recuerdan? La resolvimos. Y entonces me queda que el volumen sería ahora la integral de 0 a pi de menos, me quedaría aquí a cuadrado menos r cuadrado elevado a la 3 medios dividido 3, que fue la forma en que integramos hace un ratito, solamente que habíamos integrado allí para 4. Y esto evaluado desde 0 hasta a coseno del ángulo. E integrado respecto al ángulo. Por lo tanto, me queda aquí la integral de 0 a pi de menos a cuadrado,
pues a cuadrado menos r cuadrado, que es a cuadrado, entonces coseno cuadrado del ángulo, dividido 3 elevado a la 3 medios respecto al ángulo. Ahora observen que aquí tenemos como factor común a cuadrado y lo podemos sacar de la raíz cuadrada para que me quede entonces la integral de 0 a pi de menos a elevado al cubo por 1 menos coseno cuadrado del ángulo elevado al cubo y todo dividido entre 3. Diferencial del ángulo. Pero 1 menos coseno cuadrado del ángulo, si recuerdan ustedes, es una identidad que es el seno del ángulo. Entonces aquí me queda de 0 a pi menos a elevado al cubo dividido 3 por seno, aquí elevado a la 3 medios, por seno cuadrado en raíz cuadrada, me queda simplemente seno al cubo del ángulo. Diferencial del ángulo. Ahora me toca integrar esto. ¿Cómo integramos? Pero evalúe para cero, no evalúe para cero, ¿no? Ya que aquí estoy fallando en algo porque evalué para a, pero no evalué para 0. En 0 me queda simplemente a cuadrado en raíz elevado a la 3 medios, es a elevado al cubo dividido 3. Entonces voy a agregarlo, perdone. Me emocioné mucho. Entonces aquí me queda más a elevado al cubo dividido 3. Y aquí también a elevado al cubo dividido 3 porque no he terminado de ni siquiera integrado. Entonces aquí me queda a elevado al cubo dividido 3 más a elevado al cubo dividido 3 y aquí también el más a elevado al cubo dividido 3. Pero vamos a pasar esta integral al otro lado de una vez. Entonces el volumen va a ser igual ahorita a, vamos a ver, ahí estamos, más a elevado al cubo dividido 3, y todo esto es lo que debo integrar. Ahí estamos. Entonces ahora sí, vean que a elevado al cubo dividido 3 es un factor común, entonces me quedaría a elevado al cubo dividido 3 de la integral de 0 a pi de la expresión 1 menos seno al cubo del ángulo, todo esto por diferencial del ángulo. Y para no alargar más esta clase con esta integral tan extensa, pues simplemente evaluemos en la calculadora esta integral. Entonces la integral de 1 menos seno al cubo, seno de x, voy a poner aquí, elevado al cubo, integrado desde 0 hasta pi. Esta integral me da pi menos 4 tercios, entonces aquí me quedaría a elevado al cubo dividido 3 por pi menos 4 tercios. Y ahí tendríamos entonces ya nuestra expresión. Podemos sacar el tercios de la fracción para que me quede a elevado al cubo dividido 9. Y así aquí me va a quedar 3pi menos 4 unidades cúbicas, que sería el volumen de nuestra región. Esa región bien particular que nos quedó allí, que se ve bonita de lejos, ¿no? Entonces, hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Espero que esta información que les compartí de las coordenadas cilíndricas les sea de utilidad y nos miraremos en una siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén muy bien.